Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video en Casa de Oración, Legado de Gracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes titulada Sostenidos, Camino al Orden de Dios, donde estamos tratando acerca de diferentes personajes bíblicos, su llamado, su historia y su desarrollo en cuanto a lo que es el carácter y la confianza en aquel Dios que los toma para una tarea específica. Hemos visto hasta aquí las transformaciones en la vida del apóstol Pedro, en la vida de Abraham, de José, en la vida de Moisés, de tantos otros. Hoy nos toca hoy nos toca el profeta Jeremías, y este mensaje se titula Jeremías, un llamado que comisiona al sufrimiento. Es muy interesante, espero que puedas quedarte hasta el final y que hoy esta palabra bendiga tu vida. Oramos juntos. Señor, te pedimos que ministres nuestra vida y nuestro corazón y que seas tú el que renueve en nuestro interior la confianza hacia ti, la devoción hacia ti, la entrega hacia ti y el compromiso de servirte, llevando adelante, Señor, tu llamado sin temor a los problemas, superando el miedo, superando la crisis, superando el rechazo, porque tú estás con nosotros. Padre, gracias por este día y por este tiempo. Adoramos tu nombre. Demos gloria a Dios y preparemos nuestro corazón para la palabra. Si me ordena el Señor, a su voz yo seguiré. Si no es su voluntad, detendré mi caminar. Cada paso que yo doy siempre está en su voluntad. Oh Señor, guía mi andar. Si me ordena el Señor, a su voz yo seguiré. Si no es su voluntad, detendré mi caminar. Cada paso que yo doy siempre está en su voluntad. Oh Señor, guía mi andar. Allí donde tú estás, quiero siempre yo morar. Bajo tu dirección, viviré en santidad. Mi alma débil es, mas por ella obrarás. Por tu reino y por tu voluntad. Oh Señor, guía mi andar. Si me ordena el Señor, a su voz yo seguiré. Si no es su voluntad, detendré mi caminar. Cada paso que yo doy siempre está en su voluntad. Oh Señor, guía mi andar. Allí donde tú estás, quiero siempre yo morar. Bajo tu dirección, viviré en santidad. Mi alma débil es, mas por ella obrarás. Por tu reino
santidad. Mi alma débil es, mas por ella obrarás, por tu reino y por tu voluntad. Oh Señor, guía mi andar. Qué interesante se vuelve nuestra vida cuando Dios nos habla, cuando Dios nos comisiona, nos ordena una tarea específica, que no siempre va a ser sencilla. Hoy nuestro mensaje trata sobre esto. Jeremías, un llamado que comisiona al sufrimiento. Hay 3 temas que vamos a tocar. El primero es el llamado y el rechazo, el llamado y la frustración, y por último el llamado y la promesa. ¿Cuál es el versículo clave que desarrolla toda esta serie de mensajes? 2 Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Qué es lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay varias versiones de este versículo y me gusta recordar lo que dicen. Una de ellas dice, ahora que estamos en Cristo, el pasado se terminó. Estamos frente a un nuevo tiempo. Ahora que estamos en Cristo, nuestra vieja vida pasó. Estamos frente a una nueva realidad. Ahora que estamos en Cristo, se acabó lo que conocíamos y una nueva oportunidad se presenta. Y de eso habla lo que es la vida cristiana, de que ahora, desde que conocimos al Señor, desde que hemos recibido el mensaje de salvación, estamos frente a una nueva realidad. Una realidad que podemos definirla como exitosa, como victoriosa quizás, y definitivamente bendecida. Una realidad que nos lleva a ver las cosas con los ojos del Señor, a sentir con un corazón diferente, y que nos lleva a vivir una vida hasta el momento nula, totalmente nula para nosotros, que es la vida espiritual. Quizás antes de recibir el mensaje del Evangelio tuvimos alguna experiencia espiritualista, tratamos de desarrollar nuestro conocimiento espiritual, pero terminamos llevando esas experiencias al área de los sentimientos, al área almática. En cambio ahora, a través del Espíritu Santo tenemos vida, tenemos una relación plena con el Señor. Ahora, esta realidad, si bien podemos decir que tiene éxito, que es una realidad en victoria porque nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la condenación del pecado, y tiene por supuesto la bendición de Dios, nos lleva a una pregunta: ¿cómo definir ese éxito del que estamos hablando? ¿Cómo medir ese éxito? Según la Real Academia Española, éxito es el resultado de un negocio o de una actuación o un fin, digamos, que llega, digamos, a un hecho bueno, ¿sí? Es el resultado feliz de un negocio, de una acción que llega a un fin bueno, a un buen resultado. En su raíz etimológica viene de la palabra exitus, del latín, que quiere decir salida. Por eso en inglés salida es exit. Y tiene que ver esto con que el éxito es la consecuencia positiva de una acción, de algo que nosotros determinamos hacer, relacionado justamente a sobresalir o a destacar en algún tipo de actividad, en algún tipo de negocio, en algún tipo de emprendimiento, en algún tipo de trabajo, y salir por encima de la competencia o del anonimato mismo. De eso trata el éxito, ¿sí? De una salida. El concepto, a su vez, se vuelve muy subjetivo y relativo, porque lo que algunos pueden llegar a considerar que es un éxito, para otros puede ser todo lo contrario. Pensemos, por ejemplo, en el área de la salud. Imaginemos una persona que está enfrentando una enfermedad o algún tipo de trastorno alimenticio que lo llevó a perder muchísimo peso. Para esa persona el éxito será subir de peso. Para otra persona, en cambio, que tiene un trastorno diferente, que ha subido mucho de peso y que necesita justamente estar en su condición normal física y en cuanto a su relación con el peso ideal, el éxito va a ser bajar de peso. Entonces no podemos decir el éxito es esto o el éxito es aquello, sino que tiene que ver más con
una realización que tiene que ver con la persona. El éxito siempre está ligado a obtener una meta, a obtener un premio, a obtener un objetivo, a llegar a la victoria, ¿sí? Algunos, por ejemplo, en fútbol dirán, bueno, el éxito es que salió campeón. Pero ¿qué pasa con el equipo que está luchando por no descender de la categoría? El éxito va a ser no descender. Entonces, tiene esto de no poder definirse como algo igual para todos, sino que cambia en cuanto a las necesidades de cada individuo. Ahora, ¿cuál es esa victoria de la que hablamos cuando hablamos de nuestra nueva vida en Cristo? ¿Cuál es ese premio? ¿Para qué está, digamos, el llamado de Dios? O mejor dicho, ¿cuál es la victoria? ¿Cuál es el premio en cuanto a nuestra relación con el llamado de Dios, con el propósito de Dios para nosotros? La respuesta es simple. El éxito y la victoria en relación a ese llamado, a ese propósito de Dios, está en llevar adelante una vida como obreros aprobados. Siempre tendrá mucho más valor delante de Dios la aprobación, la obediencia y el esfuerzo por hacer su voluntad que las bendiciones que Dios nos pueda dar o lo que podamos conseguir por mérito propio. Y esto no siempre es lo más bonito del tema, pero es la verdad sustancial del tema. Quisiera que busques Jeremías capítulo 20 y vamos a ver entonces un poquito de qué estamos hablando. Jeremías capítulo 20, versículo 14 al 18. Dice así: Maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Y oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para mí, y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gasten en afrenta? Es palabra de Dios. ¿Qué hay en estas palabras? ¿Quién escribió esto? Lo escribió el profeta Jeremías. ¿En qué contexto? ¿De qué manera? Bueno, para entender este punto, para entender esta escritura, no podemos simplemente tomar algo así y sacarlo de contexto, sino que tenemos que saber quién fue justamente el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un hombre llamado por Dios a muy temprana edad para comunicar los mensajes del Señor al pueblo de Judá, en el reino del sur, ¿sí? Este hombre vivió para ser testigo de cosas terribles que pasaron en el pueblo de Israel. Él estuvo siendo un testigo presencial de las invasiones babilónicas, de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo. A él le tocó profetizar y ministrar en el tiempo de máxima decadencia moral y espiritual del pueblo de Dios. Por eso sus mensajes eran tan fuertes y por eso pasaba las cosas que pasaba y constantemente renegaba de su llamado. Pero el llamado estaba ahí y Dios lo había levantado con un propósito. Es entendible que se conozca al profeta Jeremías como el profeta llorón, justamente porque su libro está lleno de presagios y de tristezas. Él también es quien escribe Lamentaciones. Lo recomiendo, lo leen, lo estudian, lo meditan. Puede verse ahí el corazón de un ministro, ¿sí? en muchas áreas, y el dolor frente a la ceguera, a la falta de atención al mensaje, ¿no? Punto aparte. Ahora, este Jeremías era hijo de un sacerdote. Él nació y creció en la aldea de Anatot durante el reinado del malvado rey Manasés. Este rey Manasés fue justamente quien ordenó matar al profeta Isaías, de quien estuvimos aprendiendo anteriormente. Jeremías comenzó su ministerio profético durante el reinado de Josías, que fue un rey excelente. Este rey Josías impulsó una reforma muy profunda en el reino, muy intensa, tratando de
integrar al reino, de reconstruir muchas cosas, y fue también una reforma espiritual muy profunda. De hecho, el profeta Jeremías estuvo trabajando para que el pueblo se vuelva a Dios y así ordenar el caos provocado justamente por el rey Manasés. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de este rey y el esfuerzo del profeta, el corazón del pueblo no cambió. El corazón del pueblo siguió igual. Y Jeremías continuó llevando mensajes y mensajes y mensajes sobre la necesidad de un genuino arrepentimiento. Aunque Jeremías fue un profeta que vivía lamentándose y que vivía no quejándose, digamos, despotricando cosas horribles contra el Señor, sino quejándose por lo que sufría, y ahora vamos a ver por qué. Fue un hombre extremadamente valiente, porque fue un hombre que se enfrentó a todo tipo de persecuciones y fue un opositor directo, con mucho valor, de los falsos profetas, de los reyes y los sacerdotes que eran inmorales, y fue muy atrevido al dar su mensaje enfrentando todo tipo de circunstancias y adversidades sin temor. El propósito del libro de Jeremías es, por un lado, suministrar un registro perdurable del ministerio profético. De hecho, él anunciaba cosas que se fueron cumpliendo a lo largo de su vida. Lo que él anunció quizás en un determinado tiempo, 20, 30 años más tarde, se estaba realizando. Entonces, el libro del profeta Jeremías muestra el ministerio, muestra el trabajo del profeta y la realización de la palabra, ¿sí? También el propósito de este libro está en anunciar un juicio que viene y que es inevitable. Demostrar también la autenticidad y la autoridad de la profecía frente a, digamos, los anuncios de falsos profetas y los propósitos políticos y los ideales de los reyes, que muchas veces querían dejar de escuchar lo que Dios decía para arreglar sus problemas a su manera. Y así fue, ¿no? Muchas de estas palabras, como decía, se cumplieron durante su vida. Otra cosa que anuncia, que es recontra importante, es que él habla acerca del nuevo pacto. ¿Por qué escribió todas estas palabras? ¿Por qué escribió lo que encontramos recién? Bueno, ahora vamos a verlo en un momento. Quisiera que busquemos el capítulo 19 para entender lo que está diciendo en el capítulo 20. Yo lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho usar esta versión porque es actual, es clara, es sencilla y realmente dice lo mismo. Así que quizás sirva para entender un poco más. ¿Qué es lo que había pasado en el capítulo 19? Jeremías recibe una palabra muy fuerte, una palabra que anuncia la caída, la ruina del pueblo, y este hombre comienza a profetizar, y porque comienza a profetizar es perseguido. ¿Qué es lo que dice el capítulo 19, versículo 14? Después de transmitir el mensaje en la ciudad de Tofet, o sea, él fue hasta ese lugar a anunciar la profecía específica que el Señor le había dado. Allí rompió en pedazos a la vista de todos los hombres una vasija que había traído, anunciando cómo iba a caer, cómo se iba a hacer pedazos Judá y Jerusalén. Y dice que Jeremías regresó de Tofet, el basurero, y se detuvo frente al templo del Señor. No se fue a su casa. Allí Dios le dijo que dé una palabra. ¿En qué lugar? Frente al templo del Señor. Y dice que allí le dijo a la gente: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: traeré desastre sobre esta ciudad y las aldeas vecinas, como lo prometí, porque tercamente se negaron a escucharme. Habían pasado unos cuantos años que Jeremías venía ejerciendo su ministerio. Había pasado todo el ministerio del profeta Isaías anunciando la necesidad de un cambio de actitud, un cambio en el corazón, y no habían sido escuchados. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, dice el capítulo 20, y esto es algo que le da sentido a la queja de Jeremías. Dice: ahora bien, Pasur, hijo de Immer, el sacerdote encargado del templo del Señor, vamos a decir,
sacerdote muy importante, oyó lo que Jeremías profetizaba. Y uno diría, wow, el profeta llevó el mensaje y el sacerdote encargado del templo lo escuchó y seguramente allí su corazón se compungió y entonces llevaron juntos un trabajo espiritual para reformar a Israel. No pasó eso. Si esperaba que pase eso, sería una historia bonita, pero no pasó. Al contrario, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando oyó que Jeremías profetizaba, hizo que arresten al profeta Jeremías y ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín en el templo del Señor. Todo un día Jeremías estuvo allí en el cepo, castigado. Fue allí azotado, fue allí humillado. Amado hermano, ¿por qué este mensaje el día de hoy? Porque es cierto que el Dios que te llamó es el Dios que te sostiene, y ese Dios que te sostiene es el que nos lleva al orden perfecto de Dios, a cumplir con su propósito, con su sueño. Pero, amado hermano, el llamado y el éxito no siempre se verán tras los ojos o la óptica o el ideal del mundo. El éxito en el ministerio no va a ser siempre según el estándar del mundo. Posiblemente el éxito en nuestra vida, el servir a Dios de corazón, el ser aprobado por Dios, traiga como consecuencias mucho sufrimiento. Hay que estar preparado.